Bienvenidos nuevamente. Continuamos con el estudio del libro de texto y solución del cuaderno de trabajo de Ciencia y Tecnología, noveno grado. Llegamos a lo que es la semana 6 de la unidad 2, procesos termodinámicos. Si no viste la semana 1, te invito a que entres a la descripción para que puedas observar el video. Vamos a definir lo que son algunos conceptos como un proceso termodinámico que se refiere a un cambio en el estado de un sistema, donde vamos a utilizar algunas magnitudes o propiedades como la temperatura, la presión, el volumen y la energía interna o entropía. Tenemos la primera ley, que son tres, ¿verdad? La ley de Gay-Lussac, ley de Charles y ley de Boyle. Tenemos la ley de Gay-Lussac en este caso, ¿qué explica? Pues describe el comportamiento de los gases en relación a la temperatura y a la presión. En este caso tomamos el volumen como constante, lo que significa que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Tenemos acá los materiales, léelos despacio, igual los procedimientos para que puedas hacer tu práctica experimental. Y luego tenemos las actividades que nos pide el libro de texto, ¿verdad? En el cuaderno. Bueno, vamos a ver la práctica experimental. Tenemos acá lo que es el video, el vaso, el termómetro, tenemos la pajilla y vamos a agregar el agua caliente a lo que es el vaso, como lo observas ahí. Luego nos pide medir la temperatura de dicha agua, vamos a acercar el termómetro y observa que va aumentando la temperatura. Aproximadamente nos dio 85 grados. Para tu caso, pues puede variar, ¿verdad? Dependiendo de qué tan caliente esté el agua. Así va a variar la temperatura. Luego de ello vamos a introducir la pajilla levemente, ¿verdad? Ahí observas el gas dentro de la pajilla. Y ahí estamos colocando lo que es la pajilla al fondo del agua. Se tienen que generar unas burbujas. Ahí observas cómo salen del interior de la pajilla. No se está presionando la pajilla, ¿verdad? Solo la vamos a introducir y observa el fenómeno que ocurre. Bueno, vámonos al libro de texto. Acá tenemos las actividades y al cuaderno directamente de trabajo. Vale, tenemos acá lo siguiente. En el cuaderno de trabajo, la ley de Gay-Lussac. Acá te he colocado la fórmula. Recuerda, volumen constante, la presión y temperatura son directamente proporcionales. Nos midió aproximadamente 85 grados Celsius. ¿Y qué se observó? Pues en la parte sumergida de la pajilla se generan las burbujas de aire. Eso es lo que evidenciamos. ¿A qué crees que se debe el cambio en el extremo de la pajilla? Al volumen. ¿Por qué razón? Como aumentamos la temperatura en este caso, ¿verdad? Aumentó la presión, por lo cual el volumen se dilató. Es decir, la energía cinética de las moléculas aumentó, por lo cual esas burbujas salieron de la parte inferior. La masa de aire dentro de la pajilla presenta un valor variable o constante en el experimento. Recuerda que si el aire tiene masa y salieron burbujas de la parte interior, significa que hubo una variación de masa, aunque sea mínima. Entonces, por lo cual es un valor variable. Al aumentar la temperatura, aumenta el aire, se expande el volumen por la presión, lo que genera burbujas en el extremo sumergido que pueden salir a la superficie. También te pide un esquema. Acá está. Te lo he colocado detalladamente y te lo explico brevemente. Vaya. Primero tenemos acá un sistema no adiabático. ¿Qué significa? Que es un sistema abierto. Entonces, ¿cuál es el sistema? Es donde nosotros tenemos el líquido. Imagina que esta imagen tiene hasta arriba lo que es el agua y caliente. Acercamos el termómetro. Entonces, de las paredes del vaso hacia adentro, acá se da lo que es el sistema. ¿Cuál es la frontera real? Pues dicho recipiente, ¿verdad? Acá, el vaso, como lo hemos colocado ahí con la flecha. El entorno es todo lo que está en el exterior cercano al sistema. Un ejemplo, si tú acercas tu mano a un recipiente con un líquido caliente, vas a sentir, aunque no lo toques, una sensación térmica. Es por el entorno y el intercambio de energía del exterior al interior y viceversa. Y la frontera imaginaria es, como su palabra lo dice, ¿verdad? No la podemos observar, pero está ahí, dentro de lo que es
cercano al entorno y al sistema. Esto sería con la parte de la ley de Gay-Lussac y vámonos con el libro de texto. Llegamos acá, tenemos unos conceptos, los procesos no adiabáticos. Acá tú tienes, ¿verdad? Donde se produce una transferencia de calor entre el sistema y el entorno. Los procesos no adiabáticos son sistemas abiertos, están relacionados con este, que tú observas acá. Y los sistemas cerrados son aquellos que están relacionados con los procesos adiabáticos. Acá tienes un ejemplo, te presenta las imágenes, ¿verdad? No hay un flujo de masa en este caso. Y acá hay un flujo de masa. Lo observamos en la parte experimental. Tenemos calor y acá también tenemos calor, ¿verdad? La diferencia es que uno es abierto y uno es cerrado. Bueno, vámonos con la ley de Charles. Bueno, la ley de Charles también es conocida como la ley de los volúmenes y describe el comportamiento de los gases en relación a la temperatura y el volumen. En este caso, pues, tomamos la presión como constante, ¿verdad? Y son directamente proporcionales lo que son los volúmenes y las temperaturas. Tenemos acá los materiales a utilizar y la práctica te quedaría como está acá en la imagen, ¿verdad? Y luego vas a contestar las preguntas. Veamos el siguiente video experimental. Tenemos acá los recipientes, tenemos las vejigas, luego las inflamos al mismo tamaño y vamos a agregar agua fría y agua caliente como está en la imagen. Vamos a introducir lo que son las vejigas en este caso. Tú observas, son sistemas cerrados, ¿verdad? Son sistemas adiabáticos. Entonces rápidamente observa que ya va aumentando el volumen de la vejiga con agua caliente. Aquí lo puedes ver. Tuvimos que hacerle un poco de presión pues para que esta no levantara la tapadera. En la otra, si tú observas, se ha hecho como más pequeña. La energía cinética de las moléculas se mueven más despacio. Observas ahí. Si tú analizas, ¿verdad? Una de ellas aumentó su tamaño, es decir, su volumen se expandió, muy contrario a la otra. Entonces ahí tenemos la diferencia entre cada una de ellas. Y es la práctica de la ley de Charles. Bueno, vámonos al libro de texto y el cuaderno de trabajo, que es lo que nos pide. Llegamos acá, ¿verdad? Vamos a aumentar un poco. Acá tenemos la relación entre volumen y temperatura, presión constante. Son directamente proporcionales, recuerda eso. Ahora, ¿qué observaste en las dos vejigas? Se comprueba la ley de Charles. En el agua caliente, el volumen de la vejiga aumentó. Al contrario, en el agua fría, al reducir la temperatura, el volumen de la otra vejiga disminuye. ¿Cómo lo observaste? Relación, pues es una relación directamente proporcional. Masa del aire dentro de la variable de la vejiga, variable o constante, pues constante. Ahora te presento acá lo que es el esquema. Ahí te pedía un esquema. Y observa, proceso adiabático, sistema cerrado. Muy contrario al anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sistema? El aire dentro de la vejiga, ¿verdad? Ahí tenemos. La frontera real, pues la frontera real sería la parte elástica de dicha vejiga, ¿verdad? Y tenemos el entorno, que sería el líquido con agua caliente o fría dentro del recipiente. Entonces ahí tendríamos el esquema, espero que pues lo puedas comprender y sea de tu ayuda. Y llegamos a la ley de Boyle. Vámonos al libro de texto. Ahí lee la información, ¿verdad? Será de mucha utilidad. Tenemos la ley de Boyle. Dicha ley, en este caso, pues explica la relación entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Vamos a relacionar presión-volumen y para este caso sería contrario a las dos leyes anteriores. Estas son inversamente proporcionales. Vamos a ver acá los materiales que vamos a utilizar. Acá unas jeringas, vejigas, un termómetro, ¿verdad? Y ahí tienes cada uno de los pasos a seguir. Vamos a ver el pequeño video. Acá tenemos la pequeña práctica. Observa la vejiga. Yo te recomiendo una muy pequeña. Yo tuve que hacer pedazos una y luego inflarla, ¿verdad? ¿Por qué razón? Acá no hemos cerrado esta parte. Pero
tienes que cerrarlo. Y observa acá que el volumen se reduce de la vejiga. Cuando nosotros aumentamos lo que es, en este caso, la presión, el volumen disminuye. Muy contrario, cuando disminuimos la presión, el volumen aumenta. Entonces, es así como se da la ley de Boyle. Vámonos a lo que es el libro. Acá tienes cada uno de los pasos. Luego tienes que agregar esa vejiga en agua caliente, como lo pide ahí, y vas a ir empujando, ¿verdad? 3 ml. Vas a hacer presión, 3 ml, tal cual lo veíamos ahí en la parte del video. Luego vas a colocarlo en agua fría también. Entonces, eso es lo que pide la parte de la ley de Boyle. Vámonos al cuaderno de trabajo. Tenemos acá resuelto. Vaya, son inversamente proporcionales. La fórmula te quedaría así. Y tenemos lo siguiente. Hay que calcular el volumen de dicha vejiga. Si tú observas, tenemos altura, longitud y anchura. Entonces, esta es la fórmula. Ya te la da el libro. Y tenemos acá lo que son los valores, ¿verdad? Estos son los valores que yo tomé, a ti te puede variar. Tenemos en este caso 0.04, 0.035 y 0.025. Recuerda de que hay que trabajarlos en metros cúbicos. Entonces los centímetros que tú midas los pasas a metros y luego aplicas la fórmula para encontrar dicho volumen. ¿De dónde salió este valor que tenemos acá? Pues este valor salió de dividir esto entre 2, esto entre 2 y este valor entre 2. Cuando te dé eso, pues multiplicas los 3 y vas a obtener este resultado. Ahora bien, esto lo vas a multiplicar por 4 tercios, que es aproximadamente 1.3, por el valor de pi, que vale 3.14. Y la respuesta te va a dar así, ¿verdad? Recuerda que es un valor muy pequeñito el de la vejiga. Entonces, al pasar eso a metros cúbicos, te van a dar varias decimales, ¿verdad? Acá, un valor extremadamente pequeño.